Un hombre está parado frente a un agujero abierto en la roca, compactando pólvora con una barra de hierro de más de 1 metro de largo. En un segundo, esa barra sale disparada hacia arriba, le atraviesa la mejilla izquierda, pasa justo detrás del ojo, cruza todo el lóbulo frontal de su cerebro, y sale disparada por la parte de arriba del cráneo. La barra cae a más de 20 metros de distancia, cubierta de sangre y de tejido cerebral. Lo increíble no es que ese hombre haya sobrevivido. Sobrevivió, y habló apenas unos minutos después. Lo increíble es lo que pasó con quien era. Su gente, los amigos que lo conocían de toda la vida, empezaron a decir algo muy extraño sobre él, que ya no era la misma persona. Que el hombre que caminaba y hablaba frente a ellos, en el fondo, ya no era él. Este es el caso real de Phineas Gage, considerado durante más de siglo y medio el caso más famoso de toda la neurociencia. Pero hoy vas a ver algo que casi ningún libro de psicología cuenta, buena parte de lo que se enseñó, generación tras generación, sobre lo que le pasó a su personalidad después del accidente, resultó ser mucho menos cierto de lo que parece. Era el 13 de septiembre de 1848, cerca del pueblo de Cavendish, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Phineas Gage tenía 25 años y trabajaba como capataz de una cuadrilla de la empresa ferroviaria Rutland and Burlington. Sus jefes lo describían como el hombre más eficiente y capaz que tenían, responsable, tranquilo, con buena cabeza para organizar el trabajo de otros. Su trabajo era volar rocas para abrir paso a las vías. Para eso perforaba un agujero en la piedra, lo llenaba de pólvora, y usaba esa barra de hierro 3 centímetros de diámetro, más de 6 kilos de peso para compactar la carga golpe a golpe, con la misma rutina de siempre. Esa tarde, algo generó una chispa antes de tiempo. La explosión lo tiró de espaldas contra el suelo. Y sin embargo, a los pocos minutos, Phineas Gage habló. Se sentó él solo. Sus compañeros lo subieron a una carreta de bueyes y así, sentado, consciente, recorrió casi 1 kilómetro hasta el pueblo, mientras la sangre le corría por lo que quedaba del lado izquierdo de la cara. El primer médico en verlo fue Edward Williams, de 24 años. Cuando llegó, encontró a Gage sentado afuera del hotel del pueblo, viendo cómo el pulso de su propio cerebro, expuesto por el agujero del cráneo, latía a la vista de todos. Gage lo miró y le dijo, «Tranquilo, doctor, aquí tiene trabajo suficiente para usted». Ahí también llegó John Martin Harlow, de 29 años, el médico que terminaría a cargo del caso. Limpió la herida, le extrajo fragmentos de hueso, y durante las semanas siguientes luchó contra una infección tan grave que la propia familia de Gage llegó a preparar un cajón, convencida de que no iba a sobrevivir la noche. Pero Gage no murió. Físicamente, se recuperó de una forma que ningún médico de la época sabía explicar, volvió a caminar, a hablar con claridad, a mover los 2 brazos sin ninguna dificultad. En Boston, cuando Harlow presentó el caso ante la Sociedad de Mejoramiento Médico, varios colegas se negaron directamente a creerle, nadie podía sobrevivir a algo así, y mucho menos recuperar el habla y el movimiento. Pero, según lo que el propio Harlow describió después, algo en él sí había cambiado, y para peor. Sus palabras, muy citadas más tarde en todos los libros de psicología, decían que los amigos de Gage ya no lo reconocían, que se había vuelto impaciente, grosero, incapaz de sostener un plan, incapaz de mantener un trabajo. Ya no era Gage, escribió Harlow. Hay un detalle que casi nadie menciona cuando cuenta esta parte. Harlow no escribió esa descripción tan dramática en 1848, apenas ocurrido el accidente. La escribió recién en 1868, 20 años después, de memoria,
reconstruyendo lo que la gente del pueblo le había comentado con el tiempo. Y esa distancia, con los años, iba a importar mucho más de lo que nadie imaginó entonces. Ese relato, un hombre bueno que, tras perder parte del lóbulo frontal, se convierte en otra persona, se transformó igual en la prueba fundacional de una idea que hasta entonces sonaba casi imposible, que el carácter entero de un ser humano puede vivir, físicamente, en una parte concreta y localizable del cerebro. ¿Vos qué pensás? ¿Un golpe así te puede cambiar quién sos, de raíz, sin tocar en nada tu memoria ni tu forma de hablar? Déjamelo en los comentarios antes de seguir. La historia se volvió tan famosa que el propio Guy empezó a exhibirse, junto con la barra de hierro, en ferias de Nueva Inglaterra y en el Museo Americano de P.T. Barnum, en Nueva York, cobrando entrada a quien quisiera ver al hombre que había sobrevivido con un agujero en la cabeza. Durante más de un siglo, casi nadie cuestionó los detalles exactos de lo que de verdad le había pasado a su personalidad. Hasta que, en el año 2000, el psicólogo australiano Malcolm McMillan publicó una investigación exhaustiva, titulada Restoring Phineas Gage, después de rastrear cada documento original disponible sobre el caso, cartas, periódicos de la época, los registros médicos completos. Y encontró algo incómodo, gran parte de lo que los libros de texto repitieron durante décadas, que Gage terminó como un vagabundo violento, incapaz de conservar ningún empleo, casi un delincuente, no aparece en ningún documento real del siglo XIX. Fueron detalles agregados, generación tras generación, cada vez que alguien volvía a contar la historia. ¿Y entonces qué hizo Guy de verdad con el resto de su vida? En 1851, 3 años después del accidente, consiguió trabajo cuidando caballos en un establo de Hanover, New Hampshire, donde se quedó más de un año. No era un puesto cualquiera para dejárselo a cualquiera, exigía responsabilidad, rutina, trato directo con los clientes del pueblo, día tras día. Y en agosto de 1852, Phineas Gage, con una parte real y comprobada de su lóbulo frontal perdida para siempre, viajó a Chile y consiguió trabajo manejando una diligencia tirada por 6 caballos, en una ruta de montaña de más de 150 kilómetros. Ese trabajo exigía memoria, planificación, trato con pasajeros extraños todos los días y cumplir horarios exactos, exactamente las funciones que, según el mito, su cerebro dañado ya no podía sostener. Es decir, el cerebro de Guy, de alguna forma, había reaprendido buena parte de lo que el accidente le había quitado. ¿Cuánto de lo que perdemos en un daño cerebral se puede realmente recuperar? Es una pregunta que la neurociencia todavía se sigue haciendo hoy. La salud de Guy, sin embargo, empezó a fallar después de casi 7 años en Chile. Volvió a Estados Unidos, se instaló con su madre y su hermana en San Francisco, y empezó a trabajar como peón de campo. Fue ahí donde comenzaron las convulsiones, crisis epilépticas que la medicina actual relaciona directamente con el daño original en su cerebro, más de una década antes. Phineas Gage murió el 21 de mayo de 1860, después de una serie de convulsiones severas. Tenía 36 años. Lo enterraron sin demasiada ceremonia, como a cualquier otro vecino de San Francisco. En ese momento, su caso ni siquiera era famoso todavía. Porque la parte de la historia que lo convirtió en leyenda ni siquiera había empezado. Recién en 1866, el Dr. Arlo localizó a la familia de Guy y pidió autorización para exhumar el cuerpo. Recuperó el cráneo, y también la misma barra de hierro, que la familia había conservado todos esos años como una reliquia. 2 años después, en 1868, publicó el informe médico definitivo sobre el caso. 20 años después del accidente, el documento, con esa frase tan citada,
ya no era Gall, que todavía hoy se sigue citando en cualquier curso serio de neurociencia. Arlo donó el cráneo, la barra de hierro y un molde de yeso que le habían hecho a Gall en vida, a la Facultad de Medicina de Harvard, donde se conservan hasta hoy en el Museo Anatómico Warren. Sigue siendo, 150 años después, una de las piezas médicas más visitadas del mundo. Durante más de 150 años, no existió ninguna fotografía conocida de Phineas Gage con vida. Solo el cráneo, la barra y el molde de yeso. Hasta que, en el año 2009, pasó algo que nadie esperaba. Un administrador de bases de datos de Montana, revisando fotografías antiguas subidas a Internet por los coleccionistas Jack y Beverly Wilgas, reconoció algo extraño en un daguerrotipo etiquetado como hombre tuerto con un arpón. No era un arpón. Era la misma barra de hierro, con la inscripción original todavía visible, sostenida por el mismo hombre desfigurado del molde de yeso de Harvard. Los investigadores de Harvard compararon la imagen con el molde de yeso y con la inscripción exacta grabada en la barra real. Coincidía todo. Después de siglo y medio, el mundo finalmente pudo ver la cara real de Phineas Gage. En 1994, los neurocientíficos Antonio y Hannah Damasio usaron una tomografía computada del cráneo real, todavía conservado en Harvard, para reconstruir en 3 dimensiones el trayecto exacto de la barra dentro del cerebro de Gall. Descubrieron que el daño no fue solo de un lado, afectó la corteza prefrontal ventromedial de los 2 hemisferios, la región exacta que conecta la emoción con la toma de decisiones. De ahí nació una idea que cambió la neurociencia moderna: la emoción no es lo opuesto a la razón. Muchas veces, es la que hace posible una decisión racional. Años más tarde, con el llamado test de apuestas de Iowa, Damasio y su equipo confirmaron algo todavía más inquietante. Pacientes con ese mismo tipo de daño en la corteza ventromedial podían tener un lenguaje perfecto, memoria intacta, un coeficiente intelectual normal, y aún así arruinar sistemáticamente sus propias decisiones de vida. Damasio terminó llamando a ese cuadro clínico sociopatía adquirida. Casi 20 años después, en 2012, otro equipo usó esos mismos datos del cráneo para construir un mapa completo de las conexiones dañadas. Descubrieron que la barra afectó cerca del 11% de todas las conexiones de materia blanca de la corteza cerebral. El daño real de Gall nunca fue un simple agujero. Fue una red entera alterada. Hoy la ciencia ya no repite la versión simple de perdió el lóbulo frontal y se volvió otra persona. Lo que el caso de Gall realmente demuestra es más complejo, y en el fondo más esperanzador, que un daño cerebral puede cambiar de verdad quiénes somos, sí, pero que el cerebro también tiene una capacidad de reorganizarse y reaprender funciones mucho mayor de lo que se pensaba en 1848. Y mayor incluso de lo que muchos libros de texto siguen enseñando 170 años después. ¿Vos con cuál versión te quedás? ¿Con el Gall convertido